Buenas tardes a todos. Vamos a hacer nuestra oración de hoy a la luz de un pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. La dureza de corazones que encuentra Jesús en su camino no es una cosa nueva en la historia del pueblo de Israel. Se ha producido muchas veces en reacción a los enviados de Dios, a los profetas, a quienes dan y traen palabra de Dios que no son escuchados. Esta especie de obstinación histórica se expresa en la Biblia muchas veces con la imagen de la sordera, con la imagen de la ceguera, y muchas veces también esto se traduce en la mudez, en la imposibilidad de hablar a Dios y de hablar de las cosas de Dios. Precisamente hoy, el libro de Jeremías, Dios se queja contra su pueblo con estas palabras: ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos. Varias veces repite esto del corazón obstinado. Si bien yo les dije, escuchen mi voz, ustedes serán mi pueblo, sigan por el camino que les ordeno. Y el pasaje que compartimos hoy de Jeremías, el final del texto que leemos en la misa, en el capítulo 7 de Jeremías, dice: les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección, la verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Uno de los tantos signos de la dureza del corazón del pueblo de Israel respecto de la palabra de Dios. Jeremías se lamenta, o Dios se lamenta a través de Jeremías, de encontrarse con este pueblo que no escucha. Y si vemos bien, ni bien Dios libera a su pueblo de la esclavitud, le dice esto que escuchábamos recién, que recuerda Jeremías: escuchen mi voz. Y también, si recordamos bien, el primer mandamiento que recibe el pueblo de Israel respecto del amor a Dios es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. En definitiva, está presente esta invitación a dejarse instruir, vamos a usar esa palabra, a dejarse formar, a dejarse educar por Dios y por su palabra, muchas veces rechazada. Entonces, el signo que Jesús acaba de hacer, la curación de un mudo, es signo suficiente para los que saben ver, para que no están ni ciegos ni sordos, en este caso quienes se les ocurre decir que Jesús expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, porque no saben ver ese signo de quien viene a liberar de esa traba que tiene el pueblo de Israel, representado en una persona que está poseída por un espíritu que le impide hablar. Muy interesante esta realidad del habla. Nosotros hemos visto en San Lucas cómo la Virgen, que acepta el anuncio con fe, termina haciendo un canto de alabanza a Dios: proclama mi alma la grandeza del Señor. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que duda, se queda mudo, no puede hablar. Esta manera de expresar el vínculo
o el desvínculo que podemos tener con Dios en cuanto a la escucha, a la capacidad de ver las obras de Dios y en cuanto a nuestra respuesta y nuestra capacidad de hablar, de alabar o de hablar de las cosas de Dios. Jesús realiza este signo, este milagro, y ante la duda, la sospecha de quienes están allí a su alrededor, sospecha que Jesús conoce. Esta es otra manifestación del poder de Dios. Solo Dios conoce lo que pasa en el corazón de los demás. Jesús sabe lo que les está pasando, entonces se defiende de algún modo con este argumento de que es como Satanás va a luchar contra sí mismo. Pero allí usa una expresión: si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, dice Jesús, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La fuerza de Dios aparece por primera vez en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando Moisés hace signos delante del faraón para hacerle ver que Dios está con él. Y las personas que asesoran al faraón, los magos del reino, terminan reconociendo que hay algo en Moisés que que es superior a ellos. Y esta es la expresión que usan: la fuerza de Dios está en él. Parece lindo pensar en esto porque el tiempo de Cuaresma, además de ser un tiempo de conversión que tiene que ver con nuestros esfuerzos, nuestros deseos de mejorar, tiene que ver también con el reconocimiento de esta fuerza de Dios, del poder transformador que Dios tiene, que es capaz de liberarnos de todo lo que nos esclaviza, es capaz de liberarnos de todo lo que hace cerrar el corazón, cerrar los oídos de la fe a su palabra, impermeabilizar el corazón para que esa palabra no entre, como a veces lamentablemente hacemos. Un tiempo para pedirle a Dios que nos abra los oídos y los ojos para ver su poder, los signos de su poder en nuestra vida. Y terminará, ojalá, abriendo también nuestra boca para ser testigos, anunciadores de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, como le gusta decir a San Juan en una de sus cartas. Lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos. Y también, obviamente, nuestra boca se va a convertir en un espacio de alabanza, de acción de gracias a Dios. Pidámosle que nos regale en este tiempo esa conversión que estamos intentando lograr, que nos regale también experimentar su poder capaz de transformar todo lo que necesitamos que se transforme en nuestra vida y hacernos testigos de ese amor para que otros puedan también experimentarlo. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.